Hoy quiero compartir una palabra que ya la he compartido hace un tiempo atrás, pero el Señor puso en mi corazón volver a compartirla. Durante toda esta semana estuve inquieto por hacerlo y lo quiero hacer en el temor del Señor. Y vamos a dar lectura en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, en la versión NTV. Gracias. El título de esta palabra es los convidados a las bodas. Mateo 25, del verso 1. ¿Tenemos la lectura por ahí? ¿Sí? Bien. Dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén, es palabra del Señor. Hay una boda de Cristo y su iglesia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y el que no lo sabe, hay una boda cuando Cristo se va a casar con su iglesia, y esto lo va a hacer, dice la palabra del Señor, en el reino de los cielos. Para esto tiene que ocurrir una serie de eventos para que la iglesia, todos los que creen en Cristo y todos los que tienen a Cristo dentro de su corazón, ellos vayan a esta boda porque componen la novia de Cristo. Ahora, la palabra del Señor dice que la novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, puro y blanco, que estas son las acciones justas de los santos, dice el libro de Apocalipsis. Ahora, todos sabemos, como hemos dicho muchas veces, si no está la novia, no hay boda, ¿verdad? Pueden faltar los convidados, pueden faltar incluso los padrinos, pueden faltar todos. Pero si falta la novia, si el novio está solo y está esperando y la novia no llega, no hay boda. Y ha pasado, ¿verdad? Que bodas se han suspendido porque la novia no llega. Pero la iglesia de Cristo es la novia del Señor. Es la novia del Cordero de Dios. Así lo determina la palabra
y en esta tierra se han prometido con el Señor, porque no hay casamiento si primero no hay compromiso, ¿verdad? No puede haber boda en el cielo si primero no hay compromiso aquí en la tierra. ¿Y cuándo nos comprometemos? Cuando nacemos de nuevo, cuando entramos por esa puerta estrecha que muchos están procurando entrar, pero no pueden. Procurar significa esforzarse, tratar, pero no lograr. Procuran, pero no entran. Muchos creen que están y encuentran muchas puertas parecidas, pero la puerta, Cristo, es una sola, y es morir para nacer otra vez, para nacer de nuevo. Ahora acá la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos presenta una historia que Él le hizo a la gente que escuchaba en ese tiempo. Él le dijo que habían 10 vírgenes, en la versión Reina Valera, eran 10 vírgenes consortes que acompañan a la novia en un cortejo nupcial. Dice que 5 eran sabias o prudentes, le llama esa versión. ¿Por qué? El prudente dice que se adelanta a toda situación. Dice que ve primero lo que va a pasar, calcula y se prepara. Entonces usa de la prudencia. Insensato, le habla la Biblia, es aquel que espera el momento y que lo agarre como lo agarre. Entonces, estos dos grupos, que eran 10 en total, estos dos grupos, 5 cada una, dice 5 prudentes, 5 insensatos. Pero se ha gastado mucha saliva, como siempre digo, tratando de predicar esta palabra y de exhortarla incluso a congregaciones grandes, y lo he escuchado en convenciones donde hay muchos, cientos de cristianos o cientos de personas sentados escuchando esta palabra. Y se les ha dicho porque estas vírgenes están esperando al esposo y se van a ir con él a las bodas. Está bien, van a ir con él, pero no dice que son la novia, ¿verdad? Usted puede darse cuenta que no son la novia es una sola, no son 10, es una sola, la iglesia de Cristo. Estos son convidados a las bodas, acompañan a la novia. Por eso es que si 5 se quedan afuera, la boda se hace igual. Volvemos a decir, si no está la novia, no hay boda. Pero cuando la novia está y el novio está, la boda se realiza, falte quien falte. Claro, ellos son los importantes, ellos son el eje de esa reunión y de esa celebración y de ese pacto. Ahora, el Señor dice, y da unos cuantos detalles aquí, del cual yo anduve muchos años detrás de todos estos argumentos que presentó Cristo en esta enseñanza. El primero dijo que eran 5 vírgenes. Eran personas buenas, intachables en su conducta. Eran un poco dejadas 5, pero las otras eran prudentes y precavidas. Y acá hay algo que hay un eje dentro de toda esta historia que siempre salta en las enseñanzas, que es el aceite. El aceite, de acuerdo a lo que Jesús enseñó, es lo que te deja entrar o lo que te deja fuera. Porque si tenés aceite, entras. Si te falta el aceite, te quedaste afuera, ¿verdad? Entonces me vino una gran preocupación. No dice que se portaban mal, que eran personas extraviadas en su forma de vivir, eran vírgenes. Pero el factor especial estaba en el aceite. Y yo le decía, Señor, ¿qué es el aceite? ¿Qué significa el aceite? Porque si lo tengo, entro, si no lo tengo, me quedo afuera. Y mucho tiempo le pregunté al Señor. Le pregunté a muchos hermanos, hermanas que yo veía que estudiaban las Escrituras. Estuve en el seminario, le pregunté a maestros, profesores,
Y cuando todos salían con el mismo argumento, a mí algo no me cerraba, porque soy muy preguntón. Cuando ellos decían el aceite es algunos me dijeron es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Sí? El aceite que enciende tu lámpara es el aceite de la unción del Espíritu Santo. Bueno, yo decía, puede ser, sí, porque el aceite de la unción. Pero yo lo llevaba a esta parte cuando las vírgenes insensatas le preguntan a las prudentes y les dicen, dennos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y ellas responden, en el momento más crítico donde se está resolviendo, si entran o se quedan afuera, ellas, las buenas, en este caso, le están diciendo, no, vayan a comprar a los que venden. En esta versión dice, vayan a la tienda y compren para ustedes porque no tenemos suficiente. No sea que nos quede poco a nosotros y nos falte a nosotros y a ustedes y vamos a quedar todos afuera. Entonces, yo digo, si es el Espíritu Santo, no puede ser. Porque si yo al compartir la unción del Espíritu, si pudiera hacerlo, ¿y sabe quién es el único que puede hacer eso? El bautizador, ¿quién es? Cristo. Cristo. Si alguien viene y le dice, venga que voy a orar por usted. Sí, los discípulos lo hicieron, pero el bautizador es Cristo. Uno viene detrás de mí, dijo Juan el Bautista. Y ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo con agua, pero ese es el bautizador. Entonces, yo interpreté que no me cerraba por orar o por, si yo pudiera transmitirle la unción que tengo a otra persona, a mí me va a quedar menos. Si lo compartimos entre los dos, yo voy a tener poquito y él va a tener un poquito, entonces puede ser que nos falte a los dos. Esto no me cerraba. No es así. Escuché en otros predicadores que decían, el aceite es la palabra. El conocimiento de la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra, tenés que alumbrar tu camino con la palabra y ese es el aceite que va a alimentar tu lámpara. Bueno, lo llevaba por este mismo filtro y el maestro cuando enseña aprende. Cuando usted repasa lo que usted está compartiendo, la primera vez quizás le quedan muchas cosas en el tintero, pero cuando usted lo vuelve a hacer, se refresca su memoria y cada vez el Señor le da más. Y a usted no le queda menos. Imagínese que si es la palabra y por compartirle la palabra o una enseñanza a usted, a mí me queda menos por compartirle a usted. Yo le doy de lo que el Señor me ha dado y entonces a mí me queda menos al compartirlo con usted. ¿Le parece bien eso? No es así. Entonces yo me encerré en una disyuntiva. ¿Qué significa esto? Y entré a desesperarme. Por un año estuve buscando. Un año, hermano. Buscaba y estudiaba las Escrituras y cada vez que escuchaba a alguien que hablaba este mensaje, le ponía atención a ver si iba a poder desenmarañar la encrucijada en la cual yo solito me había metido. Pero era importante para mí. Y cada vez que hablaban de la palabra, hablaban del aceite, hablaban de la palabra, de la unción, del espíritu, del fuego. Y yo digo, no es así. Cuando comenzaban con esto ya me perdían como oyente. Ya no los escuchaba. Las últimas veces ya no escuchaba más. Porque cuando uno está siguiendo algo y de pronto ven que todos salen con lo mismo. Yo digo, no es así. Pasado el tiempo, encontré algo y me sirvió por un tiempo. Que ese aceite, que si se da y se comparte, queda menos. Y si a tal modo que si es poco, no puede alcanzar para ninguno de los dos. ¿Sabe qué encontré?
Una vez el pastor Edgardo Silvoso, alguno quizás lo conoce o lo ha escuchado, predicaba por la radio y decía: en el principio las escrituras fueron escritas como un todo, sin capítulos, sin versículos. Entonces lo que estaba hablando en nuestros capítulos 25, el 24 está diciendo lo mismo, y luego cuando usted termina el tema, el 26 sigue diciendo lo mismo, porque era una carta. No es que terminaba y bueno, vamos a cerrar el libro y mañana seguimos otro tema. Hablaban de lo mismo. Si usted hay algo que no entiende algún pasaje, lea el anterior. Y si no le queda muy claro, lea el que sigue, porque seguro que está hablando de lo mismo. Pero con desesperación, usted me hubiera visto, me fui a la Biblia y comencé a leer y encontré la historia del mayordomo infiel, que su señor lo dejó al frente de su casa y se fue lejos, y comenzó a usar los bienes de su señor para hacer fiesta y para hacer lo que él quería. Y bueno, algunos sirvientes de la casa le dijeron: ¿qué estás haciendo con los bienes de nuestro amo? Y él los golpeó y los encerró en una cárcel para que nadie le dijera nada ni lo molestara. Vino el Señor cuando no sabía y lo encontró haciendo todo esto. Entonces dice que lo ató de pies y manos y lo echó a las tinieblas de afuera. Allí fue su parte, dice, el crujir de dientes, dice la Biblia. Entonces yo me di cuenta que lo que este hombre había usado mal era su tiempo. Este hombre tenía un trabajo que hacer y no lo hizo. Ocupó su tiempo y los bienes de su señor para su propio gusto y lo que él quería hacer. Y no hizo lo que tenía que hacer para su amo. Entonces, digo, es verdad. Si este hombre que tiene un trabajo no lo hace, y si alguien le pide que le ayude a hacer otra cosa como lo hizo él, no le quedó tiempo para hacerlo de su amo. Entonces, es el tiempo, digo yo. Me fui y terminó esta parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, y está hablando de los 10 talentos. Otra vez lo mismo, que uno de los sirvientes fue y escondió y enterró en la tierra un talento que le había dado su amo y se fue lejos. Y no hizo nada. Vivía de la casa de su amo, comía de la mesa de su amo. Nunca se fue. Lo que no hizo fue no hacer nada, porque dijo que no era capaz, que tenía miedo de perderlo, de desperdiciarlo, de despilfarrarlo. Entonces no lo abusó de eso, sino que lo escondió. Y su señor lo echó afuera, porque le dijo: siquiera se lo hubieras dado al banco, y yo cuando venía tenía lo que era mío más los intereses. O sea, si no sabías qué hacer con lo que yo te di, se lo hubieras enseñado a otro, para que otro hubiera hecho algo. Pero mientras estuvo en tu poder, estuvo inerte y perdí. Hubo pérdida para mí, dijo su amo. Entonces, cuando volví de vuelta a este pasaje de las vírgenes, me di cuenta que era el tiempo que le dedicamos. Pero no hace mucho escuché este mensaje predicado otra vez y bueno, se hablaba de la unción y bueno, ya no le prestaba mucha atención porque el Señor me había dicho que era el tiempo. Pero descubrí otra cosa. Descubrí que estas mujeres no eran novias del esposo, sino que eran damas de compañía, convidadas a la boda. También descubrí que el aceite, ese tan famoso que habla, no lo da el Señor. Porque muchas veces dice: pídele al Señor aceite para que Él llene tu lámpara. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, la Biblia dice que no lo fueron a comprar del novio. El esposo no fue el que les proveyó el aceite. Dice que tuvieron que ir a comprarlo a la medianoche a los que venden, a una tienda, golpear por ahí para tratar de conseguir y hacerse de este tan preciado aceite. Y así todos quedaron afuera. Entonces esta palabra, cuando el Señor me la reveló a mi corazón, me iluminó, porque la revelación ya está dada por la palabra, pero el Señor nos ilumina
con la revelación de las Escrituras por medio del Espíritu. Cuando el Señor me reveló esta palabra, pude ver que esta gente ni siquiera era del esposo que tenían que buscar. Las otras vírgenes lo encontraron en la gente y ellas a esa medianoche tuvieron que ir a la gente. O sea que el tiempo lo tenían que gastar o invertir en la gente, porque luego sigue hablando cuando se presenten delante del Señor y el Señor ponga a las cabritas de su lado izquierdo y a las ovejas de su lado derecho, y que a uno le dirá: ven, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Verdad? Entonces todo empieza a cerrar en la ecuación, pero entendí que eran convidados. ¿Y quiénes son los convidados? Ahí me salió otra pregunta, me salió otra inquietud para indagar en la Escritura. Entonces, cuando entendí que la iglesia de Cristo va a estar hasta el rapto de la iglesia, este tiempo de gracia tiene un término. Y una de las señales que va a marcar el comienzo de lo que viene serán días muy cortos. ¿Me entiende? Dice la Biblia que ese periodo de 7 años de tribulación que vienen, los días serán muy cortitos. Arrancarán por la mañana y no sabrán cuándo ya llegó el mediodía y pronto ya está bajando el sol, y acostarse y a ver si pueden vivir un día más. Eso va a pasar, porque el Señor dijo: si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, nadie quedaría con vida. Ese tiempo lo voy a reducir a una tercera parte para que alguien pueda sobrevivir, porque será tan calamitoso lo que viene. Y si eso está pronto a suceder, los días deberían ser más cortos. ¿A usted le parece que los días son cortos? Parece que fue ayer que estuvimos en la playa. Y hoy ya estamos otra vez día sábado. Y mañana estamos convidados de vuelta a participar de nuevos nacimientos. Y parece que pasa el tiempo, vuela y ya estamos aquí otra vez. Nos juntamos en los hogares cuando de pronto decimos: hoy es miércoles, hoy es viernes, no sabemos ni qué día vivimos. Porque el tiempo vuela. El tiempo pasa tan rápido. Ya estamos en febrero. Parece que ayer comenzó el año. Esto es una señal inequívoca, porque el hombre puede manipular las cosas, pero el tiempo no lo puede manipular. La naturaleza no la puede manipular, puede estropearla, puede contaminarla, pero no puede acelerar ni modificar los tiempos, porque eso solo está en la mano del Señor. Y eso es una señal, vuelvo a decir, inequívoca de que Cristo está por cumplir su palabra, que viene a buscar su novia. Cristo viene a buscar su iglesia. Y son los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Pero acá la palabra que leíamos son convidados a la boda. ¿Me prestaban ese? A ver. Acá nosotros tenemos un cuadrito que lo usamos en los discipulados. Le decimos Oscar, pero puede imaginarlo, Oscarcito, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en este tiempo, 2000 años, pero estamos aquí al finalizar el tiempo de la gracia. La gracia tiene un comienzo y tiene un término. La gracia es una moratoria que Dios ha dado al ser humano y ha puesto a su Hijo como garantía. Su sangre bendita es la que ha pagado el precio de nuestros pecados. Nos lava, nos limpia, pero su muerte fue lo que nos dio vida. Ese intercambio de su vida por la nuestra, de su alma por la nuestra, fue la que nos salvó. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice: y esto es lo más importante,
que yo he recibido. Cristo murió por nosotros. Yo les transmití, ahí está, a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y el Señor murió ¿por cuántos? Por todos. Por todos, dice la palabra. Pero la sangre del Señor, que es la que lava y limpia nuestros pecados, ¿por cuántos fue derramada? Por muchos, no por todos. Ahí hay un secreto. La sangre de Cristo solo es efectiva cuando has nacido de nuevo. El Señor perdona tus pecados y te mantiene limpio y te mantiene salvo. Y la justicia va creciendo y nunca te puedes perder, porque su sangre fue derramada por muchos, pero no por todos. Dice la Biblia, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto cuando participan de la cena, que es derramada por muchos. No dijo todos. ¿Saben quiénes son los muchos? Nosotros, los que hemos creído en Cristo y en su muerte para ser salvos. Entonces, la Escritura tenemos que trazarla y entenderla y leerla con entendimiento. La sangre de Cristo fue la provisión para la limpieza de nuestros pecados luego que fuimos nacidos de nuevo. Y cuando nos equivocamos tenemos la sangre del Señor. Hebreos dice que antes la sangre de los animales cubría los pecados del pueblo, pero a nosotros, porque sin sangre no hay remisión de pecado, así dice la Biblia, y remisión es remitir, enviar lejos. Sin sangre fue, dice, fue tal vez propuesto por el Señor que sin sangre no hubiera remisión de pecado. Para eso se necesitó la sangre del Señor Jesucristo, que esa funciona en los que creen. Muchas veces, Señor, perdóname, pero si no has nacido de nuevo, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, no puedes ser perdonado. Perdone que le diga a alguno si está aquí. Para eso, ese beneficio de la sangre de Cristo solo funciona con los nacidos de nuevo. ¿Está clarito eso? Por la palabra. Ahora, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Ahora, esto, si pueden ver, ese es el rapto de la iglesia. Cuando Cristo viene a buscar a su novia. ¿Para qué? Dice la Biblia que estamos convidados a las bodas del Cordero no convidado. Nosotros somos la novia, tenemos que estar en esas bodas. Pero hay convidados. ¿Y sabe quiénes son los convidados? Son aquellos que en este tiempo no han aceptado a Cristo. Son aquellos que se congregan, puede ser en iglesias, en congregaciones, y van, pero no han decidido entregar su vida al Señor. Entonces están allí, participan, hablan como los cristianos, hacen cosas que hacen algunos cristianos, pero luego tienen su vida a su manera. Y esa gente, cuando Cristo levante su iglesia, esa gente luego va a clamar, ahora sí creo, como en los días de Noé. Ahora sí, Señor, ahora creo. Y muchos se van a tirar al piso diciendo, Señor, sálvame, no me dejes, Señor. Pero ¿saben qué? Algunos dicen, bueno, si me quedo, tendré que padecer la tortura y la muerte para ir con el Señor igual me voy con el Señor. Pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. ¿Quiénes estaban allí? Mártires, dice. ¿En qué tiempo? Después que la iglesia se fue. ¿Por qué? Por guardar el testimonio de Jesús. Gente que quedó porfiando
diciendo: ahora creo, Señor, ahora lo que tú me mandes lo voy a hacer. Ahora lo que tú me digas, sí, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Quieres que nazca de nuevo? Quiero hacerlo, Señor. Ahora sí creo. Ahora sí lo voy a hacer. Pero dice la palabra, ellos clamaban al Señor y decían: oh soberano Señor santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Esa gente ya no vive en la gracia. Esa gente no vivió bajo la gracia. Esa gente sufrió martirio hasta la muerte. La Biblia dice que serán decapitados. Y esto viene, no es una ilusión. Estamos hablando palabra del Señor. De esto quiere librarte Cristo. Para eso vino el Señor. Dice el verso 11, entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansen un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Pero ¿sabe qué es lo que entendimos y encontramos en la Escritura? Que estos son los convidados. Estas ya no son la iglesia. Ellos ya no van como la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una sola. Ellos estarán presentes. ¿Sabe cuál es la diferencia? Si tenemos el mapa. ¿Estamos? Cuando la iglesia sube en el arrebatamiento, la Biblia dice que el Señor nos tomará con este cuerpo. No subiremos en espíritu. No iremos al encuentro del Señor con nuestra alma nomás. Por eso es necesario, dice Tesalonicenses, que el Señor vendrá con los que durmieron en Él, con nuestros antepasados que murieron con esta esperanza. Ellos vendrán con Jesús. ¿Para qué? Para tomar sus cuerpos de su sepultura, de donde estén. Si no, no hubiera sido necesario que ellos vuelvan con el Señor. Ellos vienen a tomar su cuerpo porque es con su cuerpo, carne y huesos, como dijo Jesús. Tóquenme para que vean que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Es más, le dijo algo: ¿tienen algo de comer? Y ellos le ofrecieron y comió delante de ellos, y ellos asombrados no lo podían creer. Eso hizo el Señor con la primicia que fue su cuerpo, el cual recibiremos todos. Entonces, dijimos, la iglesia va al encuentro del Señor con un cuerpo glorificado, porque la Biblia habla de justificación, cuando el Señor hizo ese intercambio de su justicia por nuestro pecado. Entonces nos justificó, el Señor nos salvó, nos perdonó, nos lavó, pero también dice que dentro de la santificación también el Señor al final vendrá la glorificación. ¿Qué es eso? Ese cuerpo que tenía el Señor Jesucristo cuando Él resucitó, ese es el que vamos a tener el día de la redención. Con ese cuerpo iremos al encuentro del Señor en la nube. Por eso vuelvo a decir, es necesario que los muertos resuciten de las tumbas y de donde estén sus cuerpos, porque la materia no se puede tal vez desintegrar. Un átomo de la materia sirve para volver a rehacer un cuerpo, y el Señor va a tomar los cuerpos de los que un día aceptaron a Cristo en su corazón y Cristo vino a vivir en sus vidas. Muchos murieron de tal manera que fueron prendidos fuegos, fueron antorchas humanas, fueron devorados por las fieras, fueron sacrificados, mutilados, pero así el Señor irá donde están esos cuerpos y resucitarán e irán al encuentro del Señor en la nube. Pablo dice, y los que estemos vivos hasta ese día, no nos adelantaremos a los que ya habían muerto y están resucitando, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados
en estos cuerpos gloriosos que reciben nuestros hermanos, que están resucitando, e iremos todos juntos al encuentro del Señor en la nube, y así estaremos para siempre con el Señor. La palabra de Dios es clara, pero muchos han tratando de explicarla, se han ido por las ramas, y algunos han dicho lo que se les ha ocurrido. Pero esto es claro. Por eso que con ese cuerpo sube la iglesia. Esta gente que va a subir en el rapto, sube con ese cuerpo. Ahora, los que mueran durante la gran tribulación, dice la Biblia, sus almas, ¿no dice así? Sus almas están debajo del altar, no están con su cuerpo. Esos están con sus almas. Mientras va a ocurrir la boda del Cordero con su iglesia, que ha subido con su cuerpo glorificado como Cristo, porque nuestra garantía es que Cristo está con ese cuerpo sentado a la diestra del Padre, esperándonos a nosotros. No ha querido deshacerse de ese cuerpo de carne y hueso para esperarnos a nosotros y sea la garantía de que nosotros vamos para allá. También el Señor dijo, ¿tienen algo de comer? Y Él comió con ese cuerpo. Y Él dijo, voy a preparar un lugar. ¿Por qué el Señor necesita preparar a un lugar, a un contingente especial? Porque van con este cuerpo que Él tiene. Y hay que atenderlos. Y vamos a comer. ¿Sabía usted? Vamos a comer. Y dice la Biblia, y el Señor nos va a servir. Él mismo nos va a servir. Son misterios, son cosas profundas, pero tenemos que saberlas, ¿sabe? Ahora los que mueran en ese periodo van con sus almas. Ellos mueren, sus cuerpos quedan aquí. Sus cuerpos quedan quizás tirados porque en ese tiempo no habrá lugar de sepultura. Ellos quedarán por ahí hasta que se desintegren. Y ellos van con sus almas. Son sus almas las que reclaman venganza delante del Señor. Esta no es la iglesia, porque son un salmo imprecatorio, lo que decía David cuando él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dejarás que mis enemigos se burlen de mí? Y era aceptado delante del Señor, pero a la iglesia no se le permite eso. A nosotros se nos manda perdonar, como fuimos perdonados. ¿Sí? Nosotros no podemos vengarnos. Nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo. Estos que están aquí no son la iglesia. Y ellos mueren y sus almas van al cielo. Y ellos van a presenciar las bodas del Cordero, pero no como iglesia. No como la novia. Ellos son los convidados. Ellos son los convidados que van a llegar y se van a gozar en la presencia de Dios, pero no son la novia del Cordero, no es la iglesia. Y fíjese lo que dice la palabra, que en Apocalipsis 24, ellos tienen que regresar para tomar su cuerpo. Tal vez estoy un poquito medio, como dice, está medio difícil de entender, pastor, hoy. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis 20, verso 4. Después vi tronos cuando ya se llevó a cabo la boda del Cordero. Cuando ya está viniendo el Señor con su iglesia. Dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas, acá están ellos, las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús. ¿Ve? Esto fue en la gran tribulación. Esa gente que estaba debajo del altar, esas almas que tuvieron como convidados. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia. ¿En qué tiempo va a estar la bestia? El anticristo. En la gran tribulación. No habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vid. ¿Ve?
fueron resucitados después de ser juzgados y evaluados, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ya se me fue de vuelta mi plan. ¿Estamos, hijo? Aquí, en este periodo, ¿ve? Aquí está la tribulación. Estos son los 1000 años, el milenio, cuando Cristo va a gobernar sobre esta tierra. Ellos para volver y gobernar con Cristo 1000 años, primero tendrán que pasar por este juicio. Sus almas tendrán que venir y resucitar, volver a la vida. ¿No dice así la Biblia? ¿Es un invento que me estoy haciendo yo? No. Ahora, estos estuvieron en el periodo cuando la iglesia se casó con Cristo. Sí, estuvieron presentes, pero no eran la novia. No eran parte de la novia. Eran el cortejo. Eran los convidados que dijo el rey, vayan por los caminos. Porque le dijeron, los convidados no quisieron venir. Entonces dice, vayan por los caminos y traigan a todos los que están en los senderos, en los campos, en las calles, en las plazas, y tráiganlos a la fuerza de que se llene mi casa, porque tendremos una fiesta igual. Estos son los que han sido convidados de todo lugar, no solo de Israel, de todo lugar. En la tribulación sucederá eso, pero luego vinieron y reinaron con Cristo. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, no es así nomás. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la iglesia es una élite especial. La iglesia son gente que han sido escogidos, señalados, y han sido buscados de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, para pertenecer a la realeza divina y ser la iglesia de Cristo. ¿Cómo fue esa elección? ¿Tuvieron que ser los mejores? Como decíamos ayer, Él escogió lo más vil, lo que nadie daba 2 pesos. Escogió lo que era despreciado del mundo, lo desechado, y puso su tesoro en esos vasos de barro para que la excelencia del tesoro fuera de Dios y no de esa gente. Entre los miles que fracasaron en la vida, entre los miles que tenían sueños pero no les salieron muy bien, y que muchos fueron muy golpeados por la vida, se sentían muy mal, su valor, su autoestima estaba por el suelo. A eso escogió el Señor, para avergonzar a lo que sí se cree importante en esta tierra. Por eso dice, ¿por qué me pasaron tantas cosas a mí? Quizá porque el Señor te escogió dentro de toda esa vida que llevaba y te eligió para que seas su novia, parte de la novia de Cristo. ¿Y cuánto tiempo hay para pertenecer a esa novia? Solo este periodo de aquí, y ya se está terminando. Después no hay más. Después puedes ser un mártir y presenciar las bodas del Cordero. Pero hoy te puedes convertir en la novia de Cristo. Hoy puedes ser la novia del Hijo de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo. Y gloria a Dios por lo que ya somos. Porque dice el Señor que somos sus hijos, somos su pueblo. Una novia que Él ha preparado para sí mismo. Dice, sin arruga, sin mancha, sin nada de qué avergonzarse. Se la ha preparado para sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo, dice el Señor. Este es el tiempo. Muchos de los que muchos años estuvimos en congregaciones, como mi caso, he tenido que desaprender muchas cosas. Muchos puntos de vista como yo lo veía, los he tenido que desaprender. Me he encontrado siendo un odre viejo, lo que dice Jesús. Un odre viejo no puede tener el vino nuevo. Me he encontrado siendo una persona así,
lleno de ideas, de tradiciones, de formas, creyendo que la tenía muy clara. He sido pastor por 14 años. Hijo de pastor, siempre vuelvo a decir, mi papá cumplió 50 años este año como pastor. Y todas estas cosas no las entendía. El privilegio de ser iglesia de Cristo no es así nomás. Es solo para aquellos que pueden mirar con fe lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es creer. Un joven rico le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. El Señor le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme y harás tesoros en los cielos. Dice que él se entristeció porque era muy rico y se fue, y el Señor dijo, es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Dice, entonces los discípulos le dijeron, entonces ¿quién se puede salvar? Es imposible que se salve. ¿Quién puede salvarse? El Señor les dijo, lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vino a hacer eso por nosotros. Él vino a tomar nuestro lugar. Y este joven le dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo vine a hacer lo que vos tendrías que hacer, pero vos no lo podés hacer. Por eso vine yo. Yo me despojé de toda mi riqueza a tal punto que el Señor dijo, no tengo ni siquiera una piedra donde recostar mi cabeza. Los pájaros tienen un nido, yo no tengo nada. Me despojé de todo, lo hice por vos. Y cumplí la ley en toda su plenitud. Yo lo hice, no tienes que hacerlo vos. Y este hombre no entendió, porque él decía, ¿qué tengo que hacer? El Señor lo hizo por él. Pero luego otro hombre preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo. Y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree, eso nomás, sí, y eso es todo. Creer en lo que hizo Cristo, apropiarme, adueñarme de lo que Él hizo por nacer de nuevo. Dijo Pablo, todo lo que yo era, todos mis títulos, todo lo que yo tenía, lo estimo como nada por el conocimiento de Cristo, por tener a Cristo en mí. No es por tradición, no es por trayectoria, porque podemos ser gente grande y hemos estado toda la vida dentro de un templo. Es porque Cristo esté en nosotros. ¿Y sabe lo que vino a hacer Él? A tratar con nuestro pecado, a borrar nuestros pecados, a tratar con nuestro pecado, a hacernos libres de nuestros pecados. El Señor no vino para darnos plata, para darnos cosas. El Señor vino a quitar toda maldición. Sí, Él hizo de la maldición de la tierra, que era espinas y cardos, en el principio hizo su corona. Esa corona de espinas fue esa maldición. Él la hizo su corona. Y el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras están, pero tenemos que buscar a Cristo primero. En Él está la plenitud de Dios. En Cristo está la plenitud de Dios. Y cuando yo recibo a Cristo, recibo todo. Y dice Colosenses 1, yo estoy completo en Él. Estoy completo. ¿Cuál es el tiempo para ser parte de esta novia de Cristo? Hoy. ¿Sabe cómo vamos a terminar este pasaje? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. Podríamos hablar de todo lo otro, pero este no es el discipulado. Quería tomar eso nada más. 2 de Corintios 6, 1 y 2. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios
y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy te ayudé. Efectivamente, el momento preciso, dice la Biblia, es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Hoy no es dentro de un mes, no es dentro de un tiempo. Ni siquiera puede decir, bueno, primero vas a tener que hacer un curso de preparatoria para luego ver si estás capacitado para bautizarte. Entonces, ¿qué crees que el Señor depende de cuánto puedes lograr vos? No, el Señor no depende de nosotros. Si Él dependiera de cuán bien me porto yo, el Señor estaría conmigo en su favor una semana y a la otra ya me descartaría. Y después en arrepentimiento vendría y después me descartaría de vuelta porque así soy yo. Gracias a Dios no está basado en lo que hago yo, sino mi fe y mi salvación estaba basada en lo que hizo Él. Su gracia y su favor sobre mí está basado en lo que Él hizo en la cruz, no en lo que hago yo. El Señor perdona tus pecados, te limpia, te da una vida nueva. Nacer de nuevo no es resucitar. Resucitar, dijimos, es volver a retomar a alguien que le ponen esos electrochocs y lo vuelven a la vida. Vuelve a sus deudas, vuelve a sus rencores, vuelve a su vida pasada, vuelve a sus problemas, a su negocio, a su trabajo, a todo. Pero el que nace de nuevo comienza de cero. Un bebé, nadie dice, está resucitando. Es una vida que está comenzando y tiene un panorama de oportunidades delante de él. Y como dice Samuel en los estudios, la madurez en esta vida es cuando nos volvemos independientes de nuestros padres. Pero en la vida de Cristo, la madurez es cuando pasamos de ser independientes a dependientes de Dios en todas las cosas. Cuando dependemos de Él para todo, entonces alcanzamos la madurez en Cristo. No te preocupes por eso. ¿Qué voy a hacer después? Porque el Señor te va a cuidar. El Señor te va a guiar con su Espíritu. Él te va a dar una nueva vida. ¿Cómo voy a hacer con este hábito que tengo? No te preocupes, porque no es con tu fuerza. Si pudieras lograrlo con tu fuerza, no precisas a Cristo. Si pudieras con un programa de rehabilitación, que es lo que no hace el Señor. Rehabilitar es poder volver a alguien en funcionamiento, pero siempre con el mismo daño, con un daño permanente. Cristo hace nuevas todas las cosas. De manera, sí, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas no nos han funcionado? Que arrancamos con tanta esperanza e ilusión y no funcionó. Bueno, en Cristo tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Y todo será por voluntad del Señor. Y todo lo que vendrá y lo que tiene el Señor para nosotros está dentro de su plan. Entonces no reniegues más, ni te angusties más, porque es en el plan de Dios. Descansar significa confiar a ojos cerrados. Eso es descansar. Descansar en Cristo. Descansar en su promesa. Esperar en Él. A su tiempo. Él dará lo que necesitemos. Pero ya estamos en su plan. Ya estamos en su perfecto plan. La salvación de nuestra alma, parte de la novia de Cristo. Ya no seremos convidados. Ya no necesitaremos de aceite, poco, mucho, buscar todas estas cosas, porque alguien proveyó todo esto para nosotros. Y lo hizo en la cruz.
Y allí fue pagado un día el precio de todos nuestros pecados. ¿Y sabe cuál es la guía? Su Espíritu Santo. Sin Calvario nunca pudo haber un Pentecostés. No podía venir. Porque el Espíritu de Dios no puede entrar en un corazón sucio, con pecado. No puede. No podría. Pero a mí se me enseñaba que tenía que limpiar mi corazón. Tenía que renunciar a mis pecados. Tenía que santificarme. Tampoco entendía lo que era la palabra santificación. No sabía lo que era. Yo entendía que era un proceso de volverme buenito. Y no es así. No significa la palabra santo llegar a ser bueno. Cuando somos santos es un estado, una vez y para siempre, dice la palabra. Apartados, separados, destinados a la gloria. Eso es ser santo. Ahora, yo que trataba, ayunaba, oraba, y esto no es que está mal, hay que hacer, pero buscando limpiar mi corazón. Muchas veces prediqué que hay que sacar todo para que el Señor pueda venir con su Espíritu. Si eso lo pudiéramos hacer nosotros solitos, por demás murió Cristo. No lo precisábamos a Él. Si yo orando mucho, poniéndole mucha pila y guardándome y enclaustrándome por ahí, podía lograr limpiar mi corazón para que Cristo viniera a través de su Espíritu a mi vida. Entonces, antes del Pentecostés, tuvo que ocurrir el Calvario. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor resolvió el problema del pecado. Ahí el Señor quitó nuestros pecados, los clavó en la cruz, quitó el acta que nos era contraria con todos los cargos que había contra nosotros y los clavó en la cruz. Dice, y los anuló. Nos hizo nuevas criaturas. Entonces sí, al no haber pecado, ahora sí puede venir su Espíritu sobre nosotros, porque somos limpios, nuevas criaturas, porque somos perdonados, justificados, salvados. Muchos antes de la cruz recibieron el perdón del Señor. La mujer que fue encontrada en adulterio, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, no hay nadie, Señor, todos se han ido. Él dijo, yo tampoco te condeno. Pero en esa versión dice, vete y no peques más. Eso no está en el original. Nunca se escribió, jamás dijo esa palabra Jesús. Vete y no peques más. En otra parte dice, para que no te venga algo peor, le dijo a un ciego. No está escrito en el original. Hay muchas falencias. Nunca pudo decir eso el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él no había ido a la cruz. Él era el remedio para el pecado. Él era el remedio absoluto, total y necesario para el pecado del hombre y de la mujer. Nadie podía dejar de pecar si no era por Cristo. Entonces eso no está, fue agregado en el siglo II y luego en el siglo XII. Fue agregado a la Escritura. El Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Vete en paz. Eso sí, le dijo el Señor. Pero algunos le dijo, no peques más. Y de ahí se han agarrado muchos para extorsionar y predicar un evangelio condenatorio. No, el evangelio es buena noticia. Es buena noticia. Lo que no puede vencer, para eso vino Cristo. Y para eso vino el Señor. Y Él te va a llenar cuando naces de nuevo, te llena con su Espíritu, porque te ha hecho nueva criatura. Ha limpiado tu corazón, ha quitado tu vieja naturaleza, dice Colosenses capítulo 2, versos 10, 12, quitó tu vieja naturaleza como una cirugía, como una circuncisión. Así fue quitado. ¿Cuándo? En el bautismo. ¿Está más clarito? Échale agua. Y échale agua. ¿Sí? Y entra por la puerta estrecha. Porque muchos van a procurar. Pero no puede. No puede.
Hermanos, Dios les bendiga. Hay un tiempo para ser novia de Cristo. ¿Cuál es ese tiempo? Ahora. ¿Falta mucho para eso? Ya se termina. Estamos en los días finales. Por eso el Señor ha traído este avivamiento. Avivamiento de su palabra. Lo que dice Lucas 16:16. Que dice que muchos están ansiosos para escuchar y entrar en el Evangelio de Cristo. Bendito es Dios. Todos están ansiosos por entrar. Todos están ansiosos por entrar a esta nueva noticia, a este Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Nunca sucedió eso. Es más, para agarrar a uno y hablarle de Cristo había que tirarlo al suelo, ¿verdad? Y agarrarlo entre dos o tres y amenazarlo un poco. Hoy está pasando entre nosotros. Se juntan en las casas, hablan del Señor. Hay vendas que se caen, nacen de nuevo. Bendito es Dios. Inclinamos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Esta palabra, Padre, la pusiste en mi corazón y yo sé que viene de tu corazón. Estamos llegando al final de esta gracia. Son los últimos tiempos, Señor. Yo te pido, Dios, que aquel que todavía no ha tomado su decisión por ti, en este tiempo, acepte tu invitación, Señor, tu compromiso de boda, prometerse contigo, Señor, para estar en esas bodas del Cordero. Porque luego de que tú te lleves a tu iglesia, ya no habrá oportunidad. Ya no podrá, Señor, suceder. Oh Dios, tu iglesia, tu novia, se convertirá en tu esposa, tu amada, para siempre, eternamente. Jamás, dice tu palabra, eternamente, Señor, viviremos contigo. Gracias, papito, por darnos este entendimiento, por darnos esta palabra, por darnos este tiempo de luz, Señor, en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti a todos aquellos que tú traigas, Señor, porque como dice tu palabra, tú añadías a los que habían de ser salvos, y así lo estás haciendo en estos días. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.